Nadie en la mansión Valdés sospechaba la verdad. Ni los sirvientes que admiraban a la doctora Valeria, ni los médicos que no entendían por qué Lucas no mejoraba, ni siquiera Marcos, el padre millonario que lo daba todo por su hijo. Pero Mía, la hija de la cocinera, la nadie de la casa, llevaba semanas observando lo que ocurría tras las puertas cerradas, hasta que ese martes, con un celular roto y el corazón en la mano, le mostró al mundo lo que una madre era capaz de hacer para mantener a su hijo en una silla de ruedas. Antes de comenzar, ¿crees que el dinero puede comprar la felicidad? Comenta sí o no. Y suscríbete para descubrir el secreto que sacudió a esta familia millonaria. La mansión de los Valdés se alzaba imponente sobre la colina, sus ventanales de piso a techo reflejaban el atardecer como láminas de oro. Dentro, entre muebles de diseño italiano y obras de arte valuadas en millones, vivían 3 personas: Marcos, Valeria y Lucas. Marcos Valdés, de 42 años, era conocido como el rey de los hospitales. Su imperio médico lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país, pero su verdadero orgullo era su hijo Lucas, de 8 años, cuyo pelo rizado y sonrisa traviesa iluminaban incluso los días más oscuros. Desde el accidente hacía 2 años, ese choque que se llevó la vida de su primera esposa, Lucas no había vuelto a caminar. Los médicos decían que podía recuperarse con terapia, pero algo siempre lo detenía. Valeria, la segunda esposa, era una reconocida cirujana. Elegante, impecable, con uñas siempre recién pintadas y vestidos que costaban más que el sueldo anual de sus empleados. Se había convertido en la enfermera personal de Lucas, administrando sus medicinas, supervisando sus terapias. «Es mi deber como madre», decía en las entrevistas que le hacían en revistas de sociedad. En el cuarto de servicio, casi escondida como un mueble más, vivía Mía. A sus 16 años, la hija de la cocinera tenía los ojos grandes de quien ve demasiado y la boca pequeña de quien habla poco. Pasaba las tardes leyendo libros de medicina viejos que encontraba en la basura del señor Marcos, mientras fingía ser solo la compañera de juegos de Lucas. Pero esa tarde, mientras recogía los juguetes del niño, Mía vio algo que no debió ver: Valeria entrando al armario de Lucas, sacando su andador ortopédico nuevo, el que el doctor había recomendado, y escondiéndolo detrás de unas maletas viejas, como si fuera basura. El corazón de Mía latió tan fuerte que temió que todos en la casa lo escucharan. Sobre todo cuando Lucas, con esa voz dulce que solo usaba cuando estaban solos, le susurró: «Mía, ¿sabes por qué mamá no quiere que camine? Dice que si lo hago, papá me mandará lejos a estudiar, y ya no me querrá». Las palabras del niño flotaron en el aire como una confesión envenenada. Mía miró sus propias manos, callosas de tanto trabajar, y supo que ese secreto era demasiado grande para guardarlo. Pero en una casa donde el dinero compraba silencios, ¿quién creería a la hija de la cocinera? Fuera, la lluvia comenzó a golpear los vidrios. Las lágrimas de Lucas se mezclaron con el sonido del agua mientras Mía tomaba una decisión que lo cambiaría todo. El teléfono viejo de Mía temblaba en sus manos mientras revisaba el video por tercera vez. La pantalla agrietada apenas dejaba ver las imágenes, pero eran inconfundibles: Valeria de espaldas, vertiendo algo de un frasco sin etiqueta en el jugo de naranja de Lucas. Sus dedos largos y perfectamente manicurados revolvían el líquido con calma, como si no estuviera envenenando a un niño, sino preparando un cóctel en una fiesta elegante. Mía contuvo las náuseas. Había seguido a Valeria durante 3 días, arriesgándose a que la despidieran o algo peor. Cada mañana era igual: la pastilla blanca que se disolvía en el jugo, la sonrisa fría cuando Lucas se quejaba del sabor amargo, la excusa perfecta. «Son tus vitaminas, mi amor. Te harán fuerte». Pero anoche, mientras Lucas dormía, Mía había husmeado en el bolso de Valeria. Entre los billetes de $100 y los frascos de perfume francés, encontró un blister de pastillas con un nombre que reconoció de sus libros viejos: baclofeno.
Un relajante muscular. El corazón de Mia latió tan fuerte que le dolió el pecho. Miró a Lucas, que jugaba en su silla de ruedas con un autito de juguete, completamente ajeno al peligro. Sus piernas, que los médicos decían que podían recuperarse, estaban cada vez más delgadas, más pálidas. «Tienes que decírselo a tu papá», susurró Mia, arrodillándose junto al niño. Lucas sacudió la cabeza, asustado. «No puedo. Mamá dice que si hablo, me mandarán a un internado horrible». Mia apretó los dientes. Sabía que Marcos Valdés estaba en su oficina, como siempre a esta hora. El mismo hombre que construyó hospitales enteros no veía la enfermedad en su propia casa. El pasillo hacia el estudio de Marcos parecía kilométrico. Mia sintió cada paso como si caminara sobre vidrios rotos. Al pasar frente al espejo del vestíbulo, vio su reflejo, una chica delgada, con el uniforme de servicio demasiado grande, el pelo recogido en una cola desordenada. Nada que ver con las mujeres perfectas que usualmente visitaban la mansión. «¿Qué haces aquí?». La voz de Consuelo, la mayordomo, la hizo saltar. «El señor no quiere ser molestado». Mia tragó saliva. «Es sobre Lucas. Es urgente». Consuelo la miró con desdén, pero algo en los ojos de Mia la hizo dudar. Finalmente, con un suspiro, golpeó la puerta del estudio. El aire dentro olía a cuero caro y whisky. Marcos Valdés levantó la vista de sus papeles, irritado. «¿Qué pasa?». Mia sintió que las palabras se atascaban en su garganta. Marcos era intimidante, más alto de lo que recordaba, con el pelo entrecano perfectamente peinado y una mirada que hacía temblar a ejecutivos experimentados. «Señor», comenzó, pero la voz le falló. En lugar de hablar, extendió su teléfono con el video. Marcos frunció el ceño, pero tomó el dispositivo. Mia vio cómo sus pupilas se dilataban al reconocer a Valeria en la cocina. Como sus nudillos se ponían blancos al apretar el teléfono cuando la imagen mostró el frasco sin etiqueta. «¿Qué es esto?», preguntó, pero su tono ya decía que lo sabía. «Llevo semanas grabándola», confesó Mia, sacando el blister de pastillas de su bolsillo. «Le está dando esto a Lucas. Son relajantes musculares. Por eso no mejora». Marco se levantó tan rápido que la silla se cayó hacia atrás. «Estás mintiendo. Mi esposa es doctora. Por eso sabe exactamente qué darle para que no se recupere». Mia no pudo contenerse más. «Pregúntele por qué esconde el andador. Pregúntele por qué cancela sus terapias. Pregúntele por qué le dice a Lucas que usted lo abandonará si camina». La habitación quedó en silencio. Marcos palideció como si alguien le hubiera quitado toda la sangre del cuerpo. «Sal de aquí», ordenó, pero no a Mia, sino a Consuelo, que aún estaba en la puerta. Cuando quedaron solos, Marcos se desplomó en su silla. Pasó una mano por su rostro, y por primera vez, Mia vio al hombre detrás del millonario, un padre aterrado. «Demuéstramelo», susurró. Una hora después, Marcos revisaba las cámaras de seguridad de los últimos meses. Mia, a su lado, señalaba lo obvio. «Ahí, ve. Cada vez que el fisioterapeuta viene, ella inventa una excusa para cancelar. Y aquí», Marcos detuvo el video. «Está cambiando los resultados de sus exámenes médicos». Su voz sonaba ronca, como si le costara respirar. En la pantalla, Valeria manipulaba un informe médico antes de enviárselo por correo. «¿Por qué?», preguntó Mia, sin poder evitarlo. Marcos cerró los ojos. «Por el control. Si Lucas depende totalmente de ella», no terminó la frase, pero no hacía falta. En ese momento, la puerta del estudio se abrió. Valeria apareció en el umbral, radiante en un vestido de seda azul, las joyas brillando bajo la luz. «Cariño, ¿qué haces?». «La cena está». Su sonrisa se congeló al ver las imágenes en la pantalla. «¿Qué es esto?». Marcos se levantó lentamente. Cuando habló,
Su voz era tan fría que hasta Mía sintió escalofríos. «Es tu sentencia». El grito de Valeria resonó en toda la mansión cuando Marcos llamó a seguridad. Pero lo más aterrador fue el silencio de Lucas, que desde su silla de ruedas en el pasillo, lo había visto todo. La madrugada cayó sobre la mansión Valdés como un manto pesado. Las luces del estudio permanecían encendidas, proyectando sombras alargadas sobre las paredes forradas en madera noble. Marcos no había dormido en 36 horas. Las imágenes de las cámaras de seguridad seguían girando en su mente como una cinta sin fin, Valeria manipulando medicamentos, falsificando informes médicos, susurrando mentiras al oído de su hijo. Cada recuerdo era un cuchillo retorciéndose en su pecho. En el cuarto contiguo, Lucas dormía por fin, exhausto después de la crisis. Mía se había quedado a su lado, negándose a irse incluso cuando el nuevo médico de la familia insistió en que descansara. La adolescente vigilaba al niño como un ángel guardián, sus dedos entrelazados con los de él incluso en sueños. El primer rayo de sol encontró a Marcos en el mismo lugar, contemplando el blister de pastillas que Mía había encontrado. El frasco parecía inocente bajo la luz matinal, pero para él era la prueba tangible de una traición impensable. «Señor». La voz de Mía lo sacó de sus pensamientos. «Lucas está despierto. Pregunta por usted». La niña pobre que había destapado todo el escándalo parecía haber envejecido 10 años en una noche. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban rodeados de oscuras ojeras. Sin embargo, había una determinación nueva en su mirada, una fortaleza que solo nacía de haber enfrentado el lado más oscuro de la humanidad. El dormitorio de Lucas olía a medicinas y a miedo. El niño se aferró a su padre tan pronto como lo vio, sus pequeños brazos temblando. «¿Es verdad que mamá no quería que caminara?», susurró contra el pecho de Marcos. El corazón del millonario se hizo añicos. Acarició el pelo rizado de su hijo, recordando cómo solía correr por los jardines antes del accidente, sus risas rebotando contra los muros de la casa. «Algunas personas», respondió con voz quebrada, «se pierden tanto en sus propios miedos que lastiman a quienes dicen amar». Pero eso se acabó. Esa misma mañana, mientras Valeria era escoltada por la policía, sus gritos de «es mi hijo», resonando falsos en los pasillos, Marcos tomó una decisión que cambiaría todas sus vidas. Reunió a su equipo legal en la biblioteca. «Quiero la custodia completa. Y quiero demandarla por maltrato infantil y negligencia médica», ordenó, su voz ahora firme como el acero. «Que todo salga en los medios. Que se sepa lo que hizo». El abogado principal, un hombre de 60 años que había servido a la familia por décadas, asintió con gravedad. «¿Y la niña?» «Mía», agregó Marcos. «Quiero adoptarla legalmente». La noticia sacudió a todos en la habitación. Pero nadie se atrevió a objetar cuando Marcos explicó. «Ella le devolvió la vida a mi hijo cuando yo estaba demasiado ciego para ver la verdad. Eso no tiene precio». Mientras los abogados trabajaban, Mía y Lucas comenzaron su propia revolución en la sala de terapia. Con la ayuda del nuevo equipo médico, la adolescente aplicaba todo lo que había aprendido en sus libros clandestinos. «Empuja, Lucas», alentaba Mía, sosteniendo sus manos mientras el niño intentaba mantenerse en pie entre las barras paralelas. «Tú puedes. Yo te tengo». El sudor perlaba la frente del niño, pero por primera vez en años, sus piernas respondían. Un músculo aquí, un temblor allá, pequeños milagros que se acumulaban día tras día. La transformación no fue solo física. Marcos, que antes vivía encerrado en su oficina, ahora pasaba las tardes observando las terapias, llevando a Lucas en brazos cuando el dolor era demasiado, celebrando cada pequeño progreso como una victoria. La mansión, antes fría y perfecta, se llenó de risas y juguetes esparcidos, de pizzas comidas en el suelo y películas vistas todos juntos en el sofá más grande. 6 meses después, en lo que habría sido el aniversario de bodas de Marcos y Valeria,
Ocurrió el milagro. En el jardín trasero, bajo el viejo roble que Lucas siempre amó, el niño soltó las manos de Mía y dio 3 pasos tambaleantes hacia su padre. Fueron los pasos más cortos y más largos de sus vidas. Marcos cayó de rodillas, atrapando a su hijo entre lágrimas que no pudo contener. Mía, llorando igual que ellos, los abrazó a ambos. En ese momento, bajo la luz dorada del atardecer, los 3 supieron que ya no eran un millonario, una niña pobre y un niño discapacitado. Eran una familia. Valeria fue condenada a 15 años de prisión. Marcos vendió parte de su imperio para fundar el Instituto Lucas y Mía, un centro de rehabilitación para niños discapacitados de bajos recursos. Y cada año, en el aniversario de aquel primer paso, los 3 regresan al viejo roble para recordar que algunas batallas, por duras que sean, pueden terminar en milagros. Esta historia nos dejó una lección imborrable. Hay heridas que ni todo el dinero del mundo puede sanar, y verdades que solo los corazones más humildes pueden ver. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Marcos? ¿Crees que el final fue justo? Déjalo en los comentarios. Y no olvides, suscríbete para más historias reales que parecen ficción. Dale like si crees que el amor verdadero siempre triunfa. Comparte con alguien que necesite escuchar este mensaje.